Hola chatos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola chatos, hola Pancho, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de errores comunes en el razonamiento clínico. ¿Vale? Y bueno, son muchos errores que frecuentemente vemos en la práctica clínica de fisioterapeutas, osteópatas y todo esto. Pero hoy hablaremos de 5 o 6 de los más frecuentes, de los más comunes. ¿Vale? Pero antes hablamos de los juegos de fisio, ¿no? Que empieza en el día 5. Y bueno, espero ver a todos en los juegos de fisio. Será una propuesta interesante porque estamos cambiando algunas cosas en la dinámica y tal. Y si ya habéis echado un vistazo en el vídeo que hemos subido, yo creo que ayer, tenemos ahí temas respecto a los razonamientos, al dolor pélvico, al diafragma, bueno, a cositas interesantes, el sistema integrador y todo esto. Entonces están todos invitados. ¿Qué tenéis que hacer? Acceder en la bio de Instagram y elegir ahí juegos de fisio, poner tu correo, recibirás un correo para que confirmes si quieres o no participar en los juegos de fisio, y en este correo estará una página con los enlaces para que tú puedas acceder en el día 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Pues nada más que esto. Y luego ahí es divertirse y darle vueltas al razonamiento clínico de élite. Vale, chatos, espero ver a todos ahí. Muy bien, pues hoy entonces hablaremos de 5 factores que intervienen mucho en la práctica clínica, en los resultados que tenemos y que a veces no nos damos cuenta. ¿Vale? Entonces, para empezar, hoy tenemos una dinámica un poco distinta. Entonces, para empezar, vamos a los errores comunes. Por favor, comentad lo que os apetezca. Hoy vamos con músicas, ¿no? Entonces, vamos al al fallo 1, más común. Vamos. Entonces, el fallo 1, chatos, o el error 1, o el equívoco 1. Ya veis, hoy tenemos música antes de las diapositivas. Entonces, el fallo 1 que tenemos, que veo mucho en consulta, es cuando el paciente viene a la primera vez, tú le tratas, para lo que sea, ¿no? Haces la anamnesis, haces la exploración física, y todo esto, le tratas y el paciente vuelve en la segunda semana, pero vuelve en la segunda semana y no hay cambios importantes, chatos. Entonces, fijaros, ahí tenemos dos características distintas de fallos. Uno de ellos es lo que está puesto ahí, no hay cambios importantes de una semana a otra. Este es el error más frecuente. ¿Por qué? Porque cuando el paciente llega y, bueno, tú haces tu razonamiento clínico, eliges las hipótesis más probables que tienes que considerar, eliges el tratamiento, le ofreces el tratamiento, le das el tratamiento, luego a la segunda semana lo que se espera, lo normal, es que haya bajado un 50-60% de los síntomas, ¿vale? De los síntomas en general. Entonces, por ejemplo, el síntoma que más llama la atención al paciente en general es el dolor,
¿verdad? Entonces el paciente en general tiene en la cabeza que el dolor es todo, el dolor es lo más importante, el dolor es, bueno, es el motivo de la consulta al final. Pero ahí entra un poco el tema de lo que hemos subido ayer, un post de ayer que hemos puesto en el feed, si os habéis dado cuenta, que habla un poco del dolor crónico, ¿no? Que un paciente que tiene dolor crónico o tratar a una persona que tiene dolor crónico es como tratar a una... Es como tratar a una floresta, a múltiples árboles que no están saludables a la vez. Es decir, es más trabajar el todo y menos trabajar el síntoma. Entonces, si de la primera a la segunda semana ha cambiado la calidad del sueño, si ha cambiado la calidad del sistema gastrointestinal, o si el paciente llega con un comportamiento distinto, menos catastrofismo, menos miedo, bueno, esto todos son cambios, solo son cambios. Pero si de la semana 1 a la semana 2 el paciente te llega igual, tal cual, esto significa que necesito darle más tiempo para que el tratamiento funcione. No, en general no. Luego cambia el tratamiento porque no es este el camino. No es este el camino. Porque si fuera este, algo habría que haber cambiado. ¿Vale? Y ahí tenemos múltiples consideraciones que hacer. Entonces, por ejemplo, yo veo muy frecuente que la gente me envió un correo y me dice, no, Luis, es que yo creía que el problema estaba en la vejiga, pero le traté la vejiga y no ha cambiado nada. Entonces ya creo que no es la vejiga, es el uréter. O no, es el estómago, o es el riñón. Mira, si has visto que no es visceral, es probable que no sea visceral, pero de ninguna víscera, porque le has movilizado la tripa, el abdomen, todo esto, y ya sabemos cuando es nada específico, las manipulaciones que hacemos no son nada específicas, son súper globales. Entonces, si hubiera algo ahí, es probable que algo ya estaría mejor, algún síntoma ya estaría mejor. Si no ha cambiado, no ha cambiado. Elige otra vía, elige otra hipótesis, elige otro camino. Esa es la cosa 1. Hay que cambiar síntomas de una semana a otra. Entonces es un error frecuente seguir haciendo la misma terapia y obteniendo los mismos resultados. Este es un punto que tenemos que considerar. El punto 2, chatos, que tenemos que considerar es cuando le pedimos, y esto pasa a menudo, al menos en Madrid y aquí en Brasil también, es el paciente te llega con un dolor lumbar, ¿ok? Tú le tratas el dolor lumbar y dile que vuelva en 2 semanas. Bueno, paciente, estás tratado, ahora tu cuerpo va a empezar a integrar los cambios y tal. Entonces, te veo otra vez en 14 días o en 20 días, 3 semanas. Vale, porque es un error. Porque el tiempo, chatos, el tiempo normal de remisión, el tiempo normal para que el paciente ya no tenga molestias, principalmente respecto al dolor lumbar, son 14 días. Es decir, tarda más o menos 14 días después del primer episodio para que se resuelva solo el dolor lumbar, sin actuar, sin fisioterapeuta, sin osteópata, sin médico, sin nada. Tarda más o menos 14 días. Es decir, si el paciente viene hoy, tú le dices, vuelve en 14 días o 20 días, tú no tienes cómo valorar tu tratamiento. ¿Por qué? Porque la historia natural de esta disfunción en general en 14 días está resuelta. Entonces esto es otra cosa que tú tienes que considerar, que es el tiempo de mejora del paciente cuando tiene una condición clínica X. ¿Me va siguiendo, sí o no? Entonces son 2 errores frecuentes. 1, que no haya cambios. Y 2, cuando le das demasiado tiempo, un tiempo demasiado largo entre una cita y otra.
Y ahí se puede confundir los efectos. Puede que haya mejorado porque es la historia natural de evolución que va a mejorar, o puede que haya mejorado por tu tratamiento, pero ahí tú no tienes cómo filtrar qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. ¿Claro esto o no? Bueno, Luis, pero ¿y el paciente puede empeorar de la primera a la segunda cita? En general, esto no pasa. De que esté peor el paciente, en general no pasa. En algunas condiciones viscerales muy específicas, ahí sí puede cambiar el tratamiento. Puede venir el paciente más molesto, puede venir el paciente, puede que le haya aumentado. ¿Eres zaguero? Sí. ¿Por la penal? Ajá. Ah, va. Está aquí mi abuela. Disculpa. No te preocupes, abuela. Entonces, vale, en algunas condiciones viscerales específicas puede haber cambios. ¿Por qué puede haber cambios? Porque al mover o a trabajar maniobras en el abdomen, lo que puede pasar es que, como es una zona muy sensible y ya hace mucho tiempo, lo que puede pasar es que de la semana 1 a la semana 2, en los 2-3 primeros días después del tratamiento, el paciente note que está más sensible, está más molesto y todo esto. Pero luego, en el día 4, el día 5, el día 6, el día 7, ya está mejor, y cuando vuelve en la semana siguiente también ya está mejor. ¿Vale? Esto puede pasar. Muy bien, entonces esto es para tener en cuenta. Esto es para tener en cuenta el tiempo entre una cita y otra. ¿Vale? Y si no hay cambios, chatos, es porque en general este no es el camino. Ahí hay que cambiarlo. ¿Vale? Esto es importante. Muy bien, vamos al error o al fallo o al equívoco más común, número 2. Y el error número 2, chatos, es no considerar eventos en paralelo. No considerar eventos que pueden estar ocurriendo en paralelo. ¿Qué quieres decir con esto, Luis? Mirad, el razonamiento clínico depende muchísimo de la escuela de formación de uno. Entonces, hay escuelas de formación en terapia manual y en osteopatía, por ejemplo, que trabajan con la idea de una cadena lesional. Hay escuelas que no trabajan con esta idea. ¿Vale? Hay escuelas que consideran la disfunción somática aislada y escuelas que hacen links, ¿no? Que hacen conexiones de un síntoma A con un síntoma B, con la progresión de los eventos y todo esto. Está bastante bien, está bastante bien. Y esto en general los osteópatas lo hacen perfectamente. Es decir, un evento A ha desarrollado un evento B, es decir, un trauma X en la rodilla, ha desarrollado una desequilibración en la pelvis, que puede haber desarrollado una desequilibración en el hombro, y ahí viene la cefalea. Perfecto. Es posible, es posible. Los osteópatas suelen funcionar más con razonamientos en cadena. Esto está perfecto. Cuando la situación es esta, está perfecto. Ahora, cuando hablamos de pacientes que tienen dolor crónico, hay una superposición de eventos, ¿verdad? Hay una multitud de eventos que pasan todos a la vez, todos a la vez. Y ahí está el problema. Chatos, es que un evento, cuando hay un paciente crónico, un evento probablemente está asociado a otro, pero no es una relación de causa y efecto. Entonces puede haber dos eventos en paralelo. Y en terapia manual, en general, intentamos construir una cadena donde todos los eventos estén integrados.
pero hay eventos que no están integrados, que son independientes, pero es que están en el cuerpo, actuando en el cuerpo en el mismo momento. Y ahí tenemos una dificultad importante, que es aislar dos cosas distintas. Por ejemplo, el paciente tiene un reflujo gastroesofágico funcional. ¿Ok? El paciente tiene reflujo gastroesofágico funcional, ya crónico. Y también tiene dolor pélvico crónico. ¿Vale? Tiene un reflujo gastroesofágico funcional y tiene dolor pélvico crónico. Muy bien. Ahora, un evento no depende del otro. Es decir, para tener el reflujo no necesita tener un dolor pélvico y para tener dolor pélvico no necesita tener reflujo. Pero el dolor pélvico es muchísimo peor cuando el reflujo también está peor. El dolor pélvico es peor cuando el reflujo también está peor. Son dos eventos aislados. Son dos eventos distintos. Uno no tiene nada que ver con el otro. Pero están los dos a la vez interviniendo en la salud del paciente. De forma que cuando uno está activo, empeora la sensación del otro. ¿Me va siguiendo? Cuando uno está activo, empeora la sensación del otro. ¿Esto quiere decir que uno tiene que ver con el otro? No, esto quiere decir que cuando hay un aumento de la actividad simpática, por ejemplo, del cuerpo, se percibe peor, se nota más sensible estas dos zonas de la vejiga, de la pelvis y del reflujo gastroesofágico funcional. ¿Me vais siguiendo, sí o no? Decidme algo, dame corazoncitos, por favor, chatos, vamos. Si se comprende esto o no. Es un error frecuente. ¿Y por qué es un error frecuente? Porque intentamos poner todo en una relación de causa y efecto. Y cuando trabajamos con todo con una relación de causa y efecto, cuando deberíamos estar trabajando el reflujo de una forma y el dolor pélvico de otra, ahí trabajamos todo como si fuera una cadena única y creíamos que al mejorar uno también va a mejorar otro y el otro no mejora y seguimos con este razonamiento y no mejora y al final te estás equivocando porque no es una relación de causa y efecto, sí, pero sí que son eventos asociados. Y el estrés, por ejemplo, influye muchísimo. ¿Vale? El estrés, por ejemplo, influye muchísimo. El paciente tiene dolor pélvico crónico porque es estresado. No, puede que el estrés haya venido después. Y si el estrés ha venido después, el estrés aumenta la sensibilidad, pero no es el estrés el factor causal o no es el origen del problema. Es el que genera más síntomas, pero no es el problema principal. ¿Sí? Entonces, no considerar eventos en paralelo, chatos. Esto es el error más frecuente que yo veo, principalmente en terapia manual, cuando intentamos hacer una cadena única para múltiples eventos. Pacientes crónicos tienen superposición de eventos y no necesariamente son eventos que están en una relación de causa y efecto. ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿cuándo tratas uno y cuándo tratas otro? Esta es la pregunta. Y cuando tratas los dos a la vez, y cuando es demasiado estímulo y cuando no. Entonces esto es importante tener en cuenta. Entonces fijaros, chatos, si tenemos una situación como esta que os acabo de comentar, reflujo gastroesofágico funcional y dolor pélvico, y no están relacionados, no hay una relación de causa y efecto, que es más importante tratar, chatos.
Vamos al razonamiento clínico. ¿Qué es más importante tratar ahí? ¿El dolor pélvico o el reflujo? Decidme vosotros. Vamos, es un tratamiento centrado en el paciente. Fijaros, tenemos que estar siempre atentos a esto. ¿Qué es más importante tratar primero? El motivo por lo cual el paciente te ha buscado. Esto es primero, tiene que ser primero. Trabajando solo con el razonamiento clínico, si tenemos dos condiciones independientes, ¿cuál es la más importante? El motivo por lo cual el paciente ha venido a buscarte, procurarte, tratarse. ¿Vale? ¿Y por qué esto? Porque es un tratamiento que debe estar centrado en el paciente. Si el paciente ha venido por esto, aunque tú creas que el otro es más importante, tienes que tratar lo que el paciente está buscando. En cambio, si tú identificas de forma clara si es una cadena única, integrada, ¿vale? Si es una cadena única, integrada, y tú crees que el reflujo tiene una relación de causa y efecto con el dolor pélvico, ahí tú tratas lo que es la raíz del problema. Ahí está perfecto, porque aunque estés tratando la pelvis y el paciente ha venido por el reflujo, cuando tú tratas la pelvis está tratando el reflujo. En esta condición sí se puede hacerlo, porque uno viene a la raíz del otro. Pero si son eventos independientes y son asociados, pero no tienen esta relación de causa y efecto, tú tienes que tratar el motivo principal para la consulta del paciente. Esto es el modelo biopsicosocial, esto es la práctica basada en evidencia. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Chatos, decirme algo. Yo os comentaría. Si tenemos un paciente crónico con eventos asociados, lo primero, disminuye la actividad del sistema simpático porque mejorará los dos eventos a la vez. Mejorará la pelvis, mejorará el reflujo a la vez. ¡Pum! Y ahí tú puedes tratar lo que haga falta. ¿Vale? Esto se confunde muchísimo. Cuando las cadenas no son cadenas únicas, son cadenas múltiples. Esto se confunde muchísimo. Muy bien, entonces vamos al fallo número 3. Demasiado enfoque en un síntoma aislado. Demasiado enfoque. Se escucha el sonido, ¿no? Se escucha la música, ¿verdad? Ruby, se escucha la música. Decidme tú. Yo creo que sí, hoy tenemos un... Muy bien, sí, la música es simpática. Es para... ¿Qué viene por ahí? Marc. Fíjate, Marc. Demasiado enfoque en un síntoma aislado. ¿Vale? ¿Por qué esto es un equívoco, chatos? ¿Por qué es un equívoco? Decidme vosotros. Y, espera, ¿cuál es el síntoma que recibe más enfoque? En vuestra perspectiva, en vuestra opinión, ¿cuál es el síntoma que recibe más enfoque? Por favor, decidme vosotros. ¿Cuál es el síntoma que recibe más enfoque? El síntoma que recibe más atención. El síntoma que es casi que un 90% de la búsqueda por ayuda terapéutica. Perfecto, guapa. El dolor, chatos. Es el síntoma que recibe más enfoque. Es el síntoma que recibe más atención. ¿Y esto es correcto? Bueno, no es que no es correcto. El tema es que si estamos hablando de dolor crónico
Ya sabemos, chatos, que un dolor crónico viene acompañado de cambios en el humor, cambios en el comportamiento, cambios en la calidad del sueño, cambios en la calidad de movimiento, catastrofismo o catastrofización, ruminación, viene acompañado de miedo, ansiedad, a veces depresión, viene acompañado de fobias, dolor crónico viene acompañado de cambios neuroplásticos centrales, alteración en la modulación descendiente del dolor. Todo esto viene junto con un paciente que tiene dolor crónico. ¿Vale? Entonces, en esta situación, a ver si estamos de acuerdo, en esta situación, si consideramos únicamente, de forma aislada, que el dolor es lo más importante del tratamiento, le estamos tratando al paciente, ¿sí o no? En esta situación que os acabo de describir, si consideramos que el dolor es lo principal, es el principal síntoma y todo esto, le estamos tratando al paciente, ¿sí o no? Decidme vosotros. No, Natalia, perfecto. No estamos tratando al paciente. No estamos tratando al paciente. Ahí estamos tratando el síntoma. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Entonces, fijaros. Cuando la búsqueda de la mejora del paciente está centrada en la mejora de la percepción del dolor, el tratamiento se queda corto. Es insuficiente. Es insuficiente. Y es insuficiente por múltiples razones. Porque el éxito de un tratamiento puede estar en darle más seguridad al paciente para moverse. El éxito del tratamiento puede estar en disminuir la ansiedad del paciente, en trabajar con el paciente los mitos de las creencias disfuncionales, las limitaciones funcionales, por ejemplo. Es que no puedo, poner el sujetador porque me duele el hombro. ¿Qué tal el hombro? No, me sigue molestando, pero ahora ya puedo poner el sujetador. Ok. ¿Y qué tal el dolor del cuello? No, el dolor del cuello lo sigo teniendo, pero ahora ya puedo moverme, ya no tengo miedo, ya puedo dormir mejor, ya puedo hacer el gimnasio. Me vais siguiendo, si el dolor es crónico, es muy común, es muy frecuente que haya mejora en múltiples ambientes, en múltiples categorías, perspectivas, en múltiples funciones de la vida del paciente, pero el dolor de verdad puede que siga ahí. ¿Vale? Pero ahí estamos tratando al paciente, no el dolor. Y cuando trabajamos con el paciente en consulta, solo dando enfoque al síntoma de molestia, al síntoma doloroso, le estamos reforzando esta creencia de que el dolor es algo malo. Me vais siguiendo, y ahí sigue el catastrofismo, ahí sigue las creencias disfuncionales, y ahí en general o empeora la situación o no cambia nada. Por mejor que sea el tratamiento, no cambia nada. La culpa es del tratamiento, no, la culpa a veces es que el cuerpo necesita de tiempo para poder reaccionar, ¿no? Entonces, fijaros, si el cuerpo necesita de tiempo para reaccionar y tú trabajas con este límite, con este freno, que es la percepción del dolor, y solo del dolor y de nada más, y tú necesitas de tiempo y sabes que el dolor se va, pero el dolor se va con el tiempo, con el mantenimiento del tratamiento, con la continuidad de las conductas clínicas. Si tú sabes que necesitas de tiempo,
No deberías enfocar solo el dolor. Porque si depende del dolor, el paciente se marcha antes de los cambios neuroplásticos. Antes de los cambios neuroplásticos, porque hay una alteración en el procesamiento del dolor. Aunque ya no haya lesión, aunque ya no haya daño en el tejido, el paciente puede seguir teniendo dolor, teniendo molestias. ¿Me va siguiendo, sí o no? Estamos hablando de lo mismo. Decidme algo, chatos, dame corazoncitos, vamos. Se puede comprender porque es un fallo tener el dolor como evento principal. El paciente es mucho más amplio que esto. Es lo que estábamos hablando en la semana anterior, en la semana pasada, ¿no? El paciente llega con neuroticismo, con catastrofismo, todo esto. Necesito de tiempo para trabajar con él, pero él tiene ahí fijo en la mirada que el dolor es el problema. Y tú, en tu habla, en tu discurso, en tu contemplación clínica, siempre le preguntas cosas que dicen respecto en relación al dolor. Si tú le preguntas siempre del dolor, te va a contestar siempre del dolor. Y fijaros, si estamos siempre atentos a un mismo evento, al final nos tornamos expertos en este evento. Entonces, si estoy todo el tiempo intentando buscar dónde está la molestia que estoy generando, si esto pasa con vuestros pacientes, ¿sí o no? Pacientes con dolor crónico que llevan siempre la mano a la zona que les molesta, intentando encontrar, no, es que mira, mira, ahí, lo encontré, está ahí. ¿Os dais cuenta? Si estamos hablando en plan neurológico, en plan neural, en plan sensibilización, cuando el paciente está todo el tiempo a buscar, cuando el paciente está todo el tiempo a investigar, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué proceso neuroplástico pasará ahí? Chatos, decidme vosotros, ¿qué proceso neuroplástico pasará ahí? Sensibilización, ¿no? No va a pasar una sensibilización ahí. Si estoy todo el tiempo a experimentar el cuello del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? ¿Qué voy a generar? Un aumento de la percepción sobre esta zona. Si aumento la percepción sobre la zona, ¿qué va a pasar con el dolor? Una percepción de que el dolor está más alto. Aunque no esté, pero la percepción empeora. Por esto yo cuando le traté a Ruby tenía muchos dolores de cabeza y siempre hacía esto con el cuello. Estaba siempre a intentar crujir el cuello como automanipulación. Es que mejora, me da confort, me da comodidad. Pues no puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque no puedes. Porque, como nos dice Mark, tú vas a generar hipervigilancia sobre este segmento y aunque no haya nada ahí, tú vas a sentir que hay. Y vas a intentar crujir y más y te tornas más vigilante sobre el mismo evento. Si te tornas más vigilante, aumenta la actividad simpática y todo es más sensible. Y ahí se genera hiperalgesia y alotinia. ¿Vale? Perfecto, Natalia. Entonces aumentaremos la sensibilización por la atención del paciente. Entonces si tú haces lo mismo, dile a tu paciente, mira paciente, quita la mano, ya, quita la mano a otras cosas, vamos. Pero es que me molesta, me da igual, si te molesta o no, quita la mano, ¿vale? Nos va a ayudar muchísimo si tú quitas la mano. Muy bien, entonces hay que cambiar la mirada, chatos, no podemos estar pendientes solo del dolor, hay que poner en tu valoración más cositas. Y más que esto, hay que informarle al paciente para que sea consciente que, mira paciente, esto tú no puedes hacer, pero ahora esto tú ya puedes hacer. Esto tú en la semana anterior estaba fatal, ahora tú ya puedes hacer. Sí, pero me sigue molestando. Claro, pero molestar ya te molestaba antes. Aunque te siga molestando, ahora tú eres más funcional. Ya eres capaz de poner la atención en otro enfoque.
Y esto es importante, porque este es el principio de la mejora, del principio del camino. ¿Vale? Entonces, echarle un vistazo a este tema del enfoque en un síntoma aislado, porque nos equivocamos mucho con esto. Muy bien. Vamos al próximo, al siguiente. Y ¡pum! Mi solicitud de pruebas que no cambian el tratamiento, señor. Chatos, fijaros. ¿Cómo es importante el fallo anterior que estábamos hablando? ¿Cómo es importante el fallo anterior? De darle mucho enfoque a un único síntoma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que tenemos hoy es la super solicitación de pruebas diagnósticas. Es que se piden pruebas diagnósticas para todo. Todo. Tengo una molestia, pues vamos a hacer una prueba diagnóstica, ¿no? A lo mejor hacemos una resonancia, o un TAC, ¿no? O una eco, o una electroneuromiografía, o... Pues, ok. Vamos al tema. Ejemplo. Alice, que lleva hoy 10 meses, ha tenido en 10 meses 2 eventos de infección urinaria, ¿no? Infección de la orina. Ok. Esto puede generar daño renal, está bien. Puede generar problemas graves. Ok. El primer evento fue a los 4 meses, el segundo fue a los 8, creo que a los 8 meses. Muy bien. Esto en general pasa en las peques por el tema de las cacas, ¿no? Que estamos ahí muy cercanos a la uretra y todo esto. Muy bien. Fuimos a una médico que es experta aquí en Brasil se dice nefrología, ¿no? En la ciencia de los riñones. Pediátrico. Muy bien, una experta en riñones de niños. Perfecto. Y nos dijo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Una prueba de cultura, ¿no? Un análisis de la orina, si pasa otra vez. Ahí tenemos que poner ojos ahí. Muy bien. Eso es 1. 2. Vamos a hacer una ecografía para saber la distancia de la uretra y no sé, de un montón de cosas ahí, de la vejiga, del riñón y todo, ¿verdad? ¿Ok? Y si nos sale algo alterado, ahí vamos a investigar con un TAC, con contraste y todo esto, si hay una mala formación de los riñones. Muy bien, me pareció bastante bien, bastante razonable. Ok. Luego, en la prueba de orina, en el test de orina, no salió nada, estaba limpia. Perfecto. Hacemos la ecografía y estaba perfecta. Perfecta. Muy bien. Volvemos a la médico y nos dice, bueno, a lo mejor hacemos un TAC, por si acaso. Entonces hacemos un TAC y ahí ya estamos libres del riñón, porque ahí ya estamos seguros que no hay nada en los riñones. Mira, señora, ibas bien, ¿no? Estabas bien, hasta ahí estabas bien. Hasta llegar a este punto estabas bien. Porque tú no tienes que hacer un TAC. No tienes que ponerle contraste en una niña, en un bebé, por si acaso. Tú no tienes que hacer esto. Tú tienes que hacer esto si hay una indicación, una hipótesis clínica muy clara. Muy clara. Y ahí no había. No había. ¿Por qué? Las pruebas diagnósticas que hemos hecho ya nos estaban diciendo que no había nada. Entonces,
Fijaros qué interesante pasa la cosa, ¿no? Voy a un cardiólogo de niños. Bueno, a lo mejor hacemos un ecocardio de la niña por si acaso, ¿no? De los pulmones, del corazón. Y también voy a un médico de pulmones, ¿no? Para saber si por si acaso hay algo en los pulmones, ¿no? O bueno, y ahora qué, bueno, voy a un gastro también de niños, ¿no? ¿Por qué? Por si acaso hay algo en el estómago. No. Esto no se hace así. No se hace así. No se hace así. No se pide pruebas diagnósticas, test, nada de esto. Por si acaso. Tú pides porque hay una hipótesis clínica clara. Entonces, en nuestra práctica clínica, ¿dónde está el fallo? En las resonancias y radiografías. Ahí está el fallo. Y es un fallo importante, chatos. ¿Por qué es un fallo importante, chatos? Porque se pide a menudo resonancia y radiografías al paciente que tiene un dolor lumbar, por ejemplo. ¿Qué se va a encontrar? Bueno, ayudarme, chatos, por favor. En una persona, en un adulto, si voy yo, bueno, hoy tengo 40, mañana tendré 41, ¿vale? Hoy tengo 40, mañana 41. Es un día especial, ¿verdad? Entonces, fijaros, si voy al médico y le digo, tengo un dolor lumbar, y él me pide una resonancia, ¿qué va a salir en la resonancia, chatos? Va a salir todo. ¿Qué va a salir? Degeneración, me va a salir hernia, me va a salir una protusión discal, me va a salir todo. ¿Por qué va a salir todo? Porque es de la edad, es el efecto de la edad, es el efecto degenerativo de la edad. Por esto saldrá algo en la resonancia. Por esto. Es decir, te duele porque tienes una hernia, te duele porque tienes degeneración. Pues claro que no. Obvio que no. ¿Qué es el problema ahí? Es que cuando le pedimos una resonancia al paciente y el paciente puede leer en la descripción que hay una hernia y el médico le dice, o el fisio o el osteópata le dice, tienes una hernia, por esto te molesta. Esto genera un cambio en la interpretación de los eventos. Esto genera un cambio en la interpretación de los eventos. Entonces, aunque este dolor lumbar no tenga nada que ver con la hernia, con la degeneración, con la protusión, el paciente ahora tiene una sensación de discapacidad, una sensación de fragilidad, una sensación de que no es fuerte lo suficiente. Y ahí empieza el catastrofismo, y empieza la evitación, y empieza un montón de cosas que no deberían pasar. Más aún los nocebos, ¿no? No puedes salir a correr, no puedes hacer impacto, no pues le rompemos la estabilidad de la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, estamos poniendo otra vez el enfoque en el síntoma. El enfoque en el síntoma. ¿Y el síntoma qué es? El dolor. Entonces te has equivocado otra vez. Has generado una hecatombe en la red autonómica central. Por algo que es natural, por algo que es fisiológico, por algo que no tiene nada que ver con el dolor del paciente. Entonces tú me vas a decir ahora, chatos, Luis, vale, está perfecto. Pero, ¿y si le toca una hernia al paciente? Y si le duele al paciente porque tiene una hernia de verdad, un dolor neuropático tal cual, por una compresión, pues perfecto. La pregunta que te hago es, si te sale positivo en la resonancia que el paciente tiene una hernia, ¿esto cambia tu tratamiento? Esta es la pregunta. ¿Esto cambiará el tratamiento? ¿Sí o no? Tú como fisio o como osteópata, te cambia el tratamiento. Si sale una hernia, si cambia, no debería cambiar, chatos. Si cambia, no debería cambiar. No cambia el tratamiento.
¿Por qué no cambia el tratamiento? Porque el tratamiento no está dirigido a la hernia. El tratamiento está dirigido al paciente. Entonces, si no es capaz de tolerar la extensión y tiene una hernia, ¿no? La hernia biomecánicamente, tú haces flexión y aumenta la presión posterior en el disco. Entonces, tengo que evitar la flexión. No tienes nada que evitar la flexión si el movimiento que te molesta es la extensión. La flexión de verdad no te está haciendo daño, pero la flexión biomecánicamente es lo que proyecta el disco en dirección a los nervios de la columna, a la médula y todo esto. Esto le pasó a Ruby en una clase de osteopatía de hernias. El osteópata le dijo, ella le dice al profe, tengo 2 hernias, y el profe le dijo, es que tú no puedes hacer flexión de la columna otra vez en la vida, porque si no te va a estropear. ¿Sabes qué? Lo raro es que a Ruby le molesta justo al revés, no es la flexión que le molesta, es la extensión. Pero el osteópata ha considerado únicamente la biomecánica, ni siquiera le ha preguntado cuál es la dirección que te gusta más. ¿Cuál es la dirección que te gusta menos? Porque ahí ya tenemos claro si el problema es la hernia o no. ¿Vale? Entonces, cuando les pedimos a los pacientes más pruebas, genera más catastrofismo, genera una peor respuesta. Ya les comenté esto, también está en el sitio web de Rome Foundation, ¿no? de la Fundación Roma, que trabaja con disturbios gastrointestinales funcionales. Cuanto más pruebas, más catastrofismo, más actividad autonómica central. Cuanto más actividad autonómica central, empeora más la sensación, la percepción del paciente cuanto a las molestias que lleva. ¿Vale? Entonces, importante, chatos. Este es uno de los más frecuentes. Muy bien, vamos al 5. Número 5. Alejar al paciente de sus tareas y sus ejercicios. Número 5. El fallo número 5. El error número 5. El reposo es la peor recomendación que podemos darle a un paciente. Es la peor de las... Bueno, si tiene SARS-CoV, no, que tiene que reposar. Si tiene una insuficiencia respiratoria, está bien, pero no es el tema. El paciente sufre de un dolor visceral, un dolor musculoesquelético, por lo que sea. Reposo, paciente, es lo peor que podemos pedirle, es reposo. Es fatal, es horroroso, es terrible, es... No, reposo no. ¿Vale? ¿Por qué no? Porque aumenta el tono de la musculatura, porque hay atrofia, porque hay pérdida de ritmo, coordinación, hay pérdida de autoeficacia, hay pérdida de la confianza, hay aumento de ansiedad, miedo, disminución de la capacidad vital, disminución de la capacidad respiratoria, disminución de la autoeficacia y... No, reposo no. ¿Vale? No. De verdad no. Mitos. ¿Tienes un dolor lumbar? ¿Tienes un dolor en la cadera? Bueno, ¿pero te gusta correr? Sí, quiero hacer ahora la San Silvestre Vallecana, ahí de Madrid. No. ¿Quieres hacer la San Silvestre Vallecana? Solo hay una forma de hacerlo. Es salir a correr. ¿Cómo voy a considerar el éxito del tratamiento? ¿Cómo puedo considerar exitoso el tratamiento si para que el tratamiento funcione tengo que alejar al paciente de la actividad? ¿Cómo puedo considerar el tratamiento exitoso? ¿Cómo puedo considerar que he tenido buenos resultados? Bueno, fíjate que ahora ya no tienes dolor, sí, pero también no puedes correr.
si no corres, probable que tampoco va a tener dolor, ¿no? Entonces, esto es más común de lo que pensamos. Chatos, uno de los mitos más divulgados, más difundidos por ahí, por la prensa y todo esto, es que si tú tienes una hernia discal, si tienes una protusión, no puedes correr, no puedes hacer deportes de impacto porque esto empeora la situación. No, claro que no, claro que no. Claro que no, ya hay evidencia científica suficiente para decirte que el disco intervertebral de alguien que practica corridas es muchísimo más fuerte de alguien que no lo hace. Si un paciente tiene osteopenia, por ejemplo, osteoporosis, tú lo que tienes que pedirle son ejercicios que generen impacto y fuerza sobre el hueso para que pueda recaptar el calcio. Son mitos que no podemos divulgar. Carreras. Gracias, guapa. Carreras. ¿Vale? Entonces son mitos que no podemos divulgar, son mitos que no podemos propagar con nuestros pacientes. Esto tenemos que quitar esto inmediatamente. ¿Vale? Entonces yo tengo pacientes aquí en Brasil muy especiales. Por ejemplo, tengo un paciente hoy que me dice, quiero hacer un Ironman, ¿no? Un Ironman. Entonces, bueno, un Ironman es una intensidad brutal, ¿no? Y volúmenes altos de carrera, de bici, de todo esto. Tiene dolor en las caderas cuando sale a correr. Muy bien, lo estamos tratando y todo esto. Y me dice, ¿y puedo correr? Pues claro que sí, chato. Es que si tú no sales a correr no puedo prepararte para la carrera, ¿no? Entonces, te tratamos con terapia manual, con todo esto, trabajamos la reequilibración motora, tú me envías un vídeo de tu técnica de carrera y todo esto para que yo pueda ver dónde están los fallos mecánicos y todo esto, pero a correr, chato, si no, no podemos. Entonces, el último final de semana me envió un mensaje que hizo 35 kilómetros. Y estaba bien, no le estaba molestando nada, pero no le hemos alejado del deporte de nada. Y aún más le hemos quitado las creencias disfuncionales, porque él me dijo, estoy tratándome con pilates. Mira, es que a mí me encanta el pilates, pero no es una preparación para un Ironman. No es una preparación para un Ironman. Mira, si tú quieres mejorar, cuando sales a correr, lo que tienes que hacer es correr, no pilates. Ese es el tema. Tienes que cuadrar la idea. ¿Vale? Entonces, alejar al paciente de la actividad. Esto no es éxito, esto es fracaso. ¿Vale? Esto es fracaso. Muy bien. Entonces, hay que tener esto en cuenta, chatos, siempre, porque mejora muchísimo más deprisa el paciente que se mueve. Muchísimo más deprisa mejora el paciente que se mueve. Sea cual sea. Sea cual sea. Yo no veo a nadie que salga de una camilla después de un mes que está mejor adaptado. Un mes tumbado en una camilla, no conozco a nadie que salga mejor adaptado. No conozco a nadie que salga de un mes de reposo mejor adaptado cuando comparamos con el momento en que ha empezado el reposo. ¿Vale? Esto es pérdida de autoeficacia. Entonces hay que mover al paciente. Muy bien. Y esto es estimularlo y corregirlo en movimiento. Muy bien. Vamos al número 6 y el último. No considerar la influencia del sistema nervioso autónomo en el tratamiento, chatos. Este es... Ruby, yo diría que es el peor de todos. Yo diría que es el peor de todos. ¿Y esto por qué?
hiatos, porque el sistema nervioso autónomo influye simplemente en todo, en todo. Pero hay alguna variable en la cual no influye el sistema nervioso autónomo. No, influye en todo. ¿Por qué influye en todo? Porque influye en la percepción del paciente. Porque influye en el miedo, influye en la seguridad, influye en la confianza, influye en el catastrofismo, influye en la mejora y también influye en la peora. Influye en el estado de ánimo, influye en el comportamiento, influye en la motivación, influye en la sensibilidad general del sistema, influye en el sueño, influye en las cacas, influye en la actividad sexual, influye en la capacidad de enfocar, influye en todo, chatos, todo. Entonces, cuando tú le ofreces al paciente un discurso, un terapeuta, un osteópata, un fisioterapeuta, lo que sea, que le da seguridad, que habla calmado, pero confiante, que habla con gallardía, ¿no? Que habla y que trata de forma adecuada, que le escucha lo suficiente para saber que debe estimularlo a hacer cosas, pero no le hace caso siempre cuando el paciente empieza con un discurso de catastrofismo de qué no voy a hacer. Es decir, un terapeuta oyente, pero que sabe que dependiendo de la calidad del discurso del paciente, que le va a conducir más para allá o más para acá. Esto influye incluso en las respuestas de los hijos del paciente cuando están en casa, los hijos. El paciente ni siquiera se da cuenta. ¿Por qué? Porque influye en cómo el paciente se relaciona con el ambiente externo. Influye en cómo el paciente se relaciona con el ambiente interno. Influye en la percepción del mundo. Influye en todo. Absolutamente todo. Entonces, cuando tú no consideras la influencia del SNA en tu paciente crónico, esto puede ser un equívoco tremendo que le puede costar meses y meses de terapia física, terapia psicológica o todo esto. ¿Conocéis a alguien que estuvo por la primera vez en un médico con una queja de dolor, lo que sea, y el médico le dijo, es que tú tienes este dolor porque puede ser un cáncer, puede ser una hernia, puede ser no sé qué, y el paciente en este momento se pone catastrófico? ¿Conocéis a pacientes así? Que han escuchado mucha información nocebo que le ha generado una fijación de eje alto que le ha cambiado totalmente la percepción de las sensaciones del cuerpo. ¿Conocéis a alguien así? ¿Sí o no? En general son pacientes crónicos. ¿Verdad, Natalia? En general son pacientes crónicos. Que le ha fijado el eje. Tenemos ahí pacientes con fibromialgia, tenemos ahí pacientes ansiosos, tenemos ahí pacientes con depresión. Y fija el eje, cuando fija el eje, todo lo que está abajo está fatal. ¿Vale? Entonces ahí tenemos 6 errores o fallos o equívocos que cometemos en las prácticas clínicas, en nuestra clínica diaria, a diario. Si juntamos esto a lo que hablamos en la semana pasada y si juntamos esto al directo de dolor musculoesquelético y dolor visceral, ya vamos configurando nuestras actitudes terapéuticas de una forma distinta, ¿vale? Porque esto es clave para la respuesta del paciente, ¿vale?
Claro, Natalia, tienes toda la razón. Que les diga, vas a tener que vivir con ese dolor, cuando ya le rompió, está rota ya la red autonómica central. ¿Vale? Entonces, si juntamos todo esto con la información de las últimas 3 semanas, la cosa va estupenda y mejoramos muchísimo nuestra actitud terapéutica y nuestras herramientas terapéuticas. Muy bien, ya voy, guapo. Entonces, ya tenemos 1 hora, Instagram nos va a interrumpir. Os invito otra vez, juegos de oficio, que vamos a poder estar a hablar mucho de estos temas respecto a otras condiciones clínicas específicas. Cualquier cosa, un correo a Ruby, ya sabéis, ¿verdad? Y el enlace está en la bio, ¿vale? Entonces, corazoncitos, por favor, y nos vemos en el día 5, ¿esto? Yo creo que sí, ¿no? Sí, el lunes. En el lunes, el día 5, en el lunes, empezamos. Espero ver a todos, ¿vale? Un FN abrazo, chatos, o besitos a todos. Mañana es mi cumple, por favor, felicitaciones. Chao.